Para terminar este tema 8, vamos a hablar de los elementos de diseño y construcción de los tableros tipo cajón y del procedimiento de su procedimiento de construcción. Primero, los elementos de diseño, hablaremos de 3 temas: los diafragmas, las condiciones de apoyo impuestas por el diseño longitudinal y el proceso constructivo, y la materialización de la continuidad en la clave en los tableros ejecutados por avance en voladizo. Empezamos con los diafragmas, que también se llaman vigas Riostra. Se le denomina diafragma o viga Riostra al elemento constructivo tipo pared, que estoy aquí señalando en la figura, que se construye en algunas zonas localizadas de los puentes cajón y con las siguientes funciones. Primera, transmitir las cargas verticales del tablero a los aparatos de apoyo, recogiendo el cortante que viaja por las almas y que en general no están alineadas con los aparatos de apoyo. Pues bien, la transmisión de estas reacciones hacia las almas se hace con los diafragmas, que tendrán que tener su paso de hombre, orificio o ventana, para inspección y conservación. Y la segunda misión es limitar, controlar la distorsión de la sección transversal bajo el efecto de las torsiones, que tienen sus máximos momentos, sus máximos valores en las secciones de apoyo. Es decir, esas son las vigas Riostras colocadas en apoyos. Además de en apoyos, se suelen colocar o se deben colocar también en las zonas de cambio de dirección brusca de la losa inferior. Ya hemos hablado de ello anteriormente en ese tema. En puentes de canto variable acartelado, el quiebro de la losa inferior produce un empuje al vacío hacia arriba que se cargaría, es decir, que rompería la ala inferior si no diseñamos y construimos un tabique, un diafragma, una riostra, que lleve esas cargas, las transmita hacia las almas. Bien. En estribos, los tableros en sección cajón se apoyan generalmente por mediación de aparatos de apoyo, que son de 3 tipos, como vimos ya en el tema correspondiente. Los neoprenos zunchados simples, que se utilizaban, recordamos, en tableros de luces cortas o moderadas y para pequeña o mediana longitud total entre juntas. Los neoprenos teflón, que era una variante del anterior, que se utilizaban en tableros de luces cortas o moderadas, abarcando ya longitudes dilatables mayores que el caso anterior. Y los aparatos tipo poto esféricos, que se utilizan ya en luces medianas o altas, es decir, en todas las luces, abarcando ya cualquier tipo de longitud de puente. Entonces, en los estribos, salvo diseños muy singulares y raros, los tableros se apoyan en estos aparatos de apoyo y no se empotran nunca, sino que tienen un apoyo simple. Otra cosa son las pilas, donde a la configuración de apoyo simple, a las 3 anteriores posibilidades de apoyo, se suma la posibilidad de un empotramiento total, es decir, donde hay una ecuación total al giro y al desplazamiento entre el tablero, cajón, y la cabeza de pila. Esa adopción de empotramiento depende del proceso constructivo del tablero y de la flexibilidad de las pilas. En efecto, mientras que en los sistemas de construcción mediante címbara tradicional, autocimbra o empuje, se conjugan con aparatos de apoyo en una única línea de apoyo, la construcción del tablero por avance en voladizo precisa generalmente la adopción de un empotramiento, ya sea provisional o permanente, pero por lo menos provisional, empotramiento entre el tablero y la pila para darle estabilidad al tablero. El tablero es un balancín. Si no se empotra el tablero a la cabeza de la pila, el tablero no tiene ninguna estabilidad, es un mecanismo. En otro tipo de construcciones del tablero, por ejemplo sobre cimbra, pues no es necesario empotrarlo, sino directamente sobre los aparatos de apoyo la estructura es estable. Y también depende de la flexibilidad de las pilas. Solamente con pilas flexibles, que es lo mismo que decir pilas altas, se puede permitir un empotramiento permanente entre el tablero y la pila, ya que si las pilas fuesen rígidas, y las pilas rígidas son las pilas cortas, una coacción, un empotramiento, es indeseable frente a las deformaciones
en su eje longitudinal, las producidas por el térmico y por la retracción e influencia. Y se producirían esfuerzos de ecuación muy altos en pilas y en el tablero. En el tablero, sobre todo, tracciones, y en las pilas, cortantes y flexiones. Aquí vemos un diafragma de apoyo único, con una única línea de apoyos, una única línea de apoyos, de una sección cajón sobre un tablero. Esto es indicativo de que este puente, pues probablemente no se haya construido por avance en voladizo. Es un puente construido con autocimbra, pujado o cimbrado. Sin embargo, en esta otra imagen es un caso típico de empotramiento del tablero en la pila. Vemos que hay continuidad, siempre tiene que haber continuidad de las paredes frontal y trasera de la pila, continuidad con diafragmas interiores, ya sea en su variante de diafragmas paralelos o en su variante de diafragmas inclinados, más difíciles de construir, pero con mejor funcionamiento estructural. Y el consabido paso de hombre siempre. Ahora bien, los puentes por avance en voladizo también pueden conseguir su estabilidad provisional de otras formas. Por ejemplo, con puntales provisionales cercanos a la pila definitiva. En este caso sí podemos colocar una única fila de apoyos desconectando el tablero de la cabeza de pila. O por último, cuando las pilas son cortas y con el fin de seguir manteniendo el empotramiento con el tablero, se puede utilizar la tipología de pantallas flexibles, es decir, la sección cajón en la que le hemos quitado las caras laterales. Esto hace que esta pila tenga la suficiente flexibilidad como para que una vez que estén unidos entre sí los extremos de los voladizos, las deformaciones del tablero, térmicas y hidrológicas, no introduzcan esfuerzos parásitos importantes ni en el tablero ni en las pilas. Y hablaremos también de cómo se materializa la continuidad en los tableros ejecutados por avance en voladizo. Un tablero construido por avance en voladizo, su procedimiento de construcción, lo hemos dicho varias veces, es ejecutar una pila y luego simétricamente, a derecha y izquierda de cada pila, ir construyendo el tablero en tramos cortos llamados dovelas, que pueden ser ejecutadas in situ o bien colocadas con grúas, siendo tramos prefabricados. Bien, entonces cuando un avance en voladizo llega llega al avance voladizo siguiente, se tienen que conectar, tiene que haber continuidad de paso del tráfico. Y eso se hace con tres alternativas: o sistemas con ménsulas articuladas, o sistemas con ménsulas en tramo con cantilever, o los sistemas continuos, que son los que hoy en día se utilizan generalmente. El primero, sistema con ménsulas articuladas, que vemos aquí, consiste en construir el tablero por voladizos iguales, unidos entre sí por articulaciones deslizantes, que transmiten los esfuerzos cortantes y aseguran la libre dilatación del tablero. Se establecería entonces en estos puntos una continuidad en deformación vertical, es decir, en flechas, pero no en rotaciones. No en rotaciones. Esta solución implica necesariamente el empotramiento definitivo del tablero en las pilas para darle estabilidad al tablero. Hoy en día se huye de esta solución por las siguientes razones. Es poco eficaz estructuralmente respecto a las soluciones continuas, ya que los momentos flectores absolutos del tramo son superiores. Tiene una dificultad de concepto y de proyecto en las rótulas, en las articulaciones, que deben transmitir tanto reacciones descendentes como ascendentes, y por lo tanto, aquí lo veis, unas bielas rodillas, un pretensado vertical, son articulaciones difíciles de concebir, difíciles de construir y sobre todo muy difíciles de mantener y conservar. Producen también como desventaja que hay muchas juntas de dilatación, lo que es un problema de conservación y un problema de comodidad para el usuario. Hay tantas juntas de dilatación como vanos. Y sobre todo, el problema principal es que por efecto de la afluencia hay un descenso progresivo de los extremos de los voladizos durante los primeros años de vida de las obras, consecuencia de la afluencia, es decir, la deformación diferida de los efectos lógicos del hormigón. Por eso se huye de esta solución. La siguiente solución es el sistema de ménsulas con tramo en cantilever, donde dobla el número de juntas.
Es una variante del sistema anterior y consiste en unir dos ménsulas construidas por voladizo con un tramo independiente apoyado en cantilever. Esto pues, es una solución muy similar al famoso puente de Génova de Morandi, que hace poco se colapsó en Génova, ¿sabéis? Tiene la ventaja este sistema con respecto al anterior de que las articulaciones no transmiten nada más que reacciones verticales, con lo que su diseño puede ser más convencional. No obstante, salvando lo anterior, presenta los mismos inconvenientes, es decir, menor eficacia estructural, un descenso progresivo de los extremos dobladizos, aunque en menor proporción que en la solución anterior, y una multiplicidad de juntas de dilatación, ahora el doble, es decir, en mayor proporción que en el caso anterior. Adicionalmente lleva consigo el indeseable empleo de dos elementos auxiliares diferentes, es decir, de dos sistemas de construcción mezclados, uno para construir el avance en voladizo de las ménsulas y otro con cimbras de lanzamiento para ejecutar el tramo cantilever. Por estos motivos, tampoco hoy en día se suelen proyectar así las conexiones de los voladizos, sino que se va al sistema continuo que vemos en la figura siguiente. Esta solución consiste en unir las ménsulas mediante hormigonado o colocación de una dovela de cierre, con colocación de cables de pretensado de continuidad que aseguran la solidarización de los voladizos, la continuidad de la estructura y que se puedan resistir los momentos flectores positivos que generará las sobrecargas situadas en los vanos. Es la solución mejor, la más satisfactoria y la más usada. Evita todos los inconvenientes de los sistemas que hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, como ejemplo, la deformación bajo el efecto de una carga uniforme será 4 veces menor para una obra continua, para un sistema continuo, que para una misma obra con articulaciones centrales. Y además, bajo el efecto de la afluencia, la estructura continua presenta deformaciones despreciables, sin quiebros, mientras que las soluciones anteriores entrañaban descensos que no se podían evitar de la clave, acompañados de rotaciones indeseables en las secciones extremas e incómodas para el usuario de la vía. Esta solidarización, esta unión de la dovela de cierre, se puede realizar de varias formas. Bien. La primera, está en esta figura, es hormigonar las dos ménsulas simultáneamente. La dovela de cierre se construiría uniendo los dos equipos móviles, el carro que viene por el voladizo de la derecha y el carro que viene por el voladizo de la izquierda. En caso contrario, si no se hormigonan simultáneamente las dos ménsulas, sino que una ya se ejecutó hace tiempo y ya no tiene el carro instalado, se puede apoyar el equipo móvil sobre el extremo de la ménsula terminada y hormigonar una única dovela. O bien reemplazar la dovela de cierre por una junta, y la vemos, que será hormigonada en el momento de establecer la continuidad y que tiene que tener una longitud tal que puedan entrar los gatos para atesar los cables. Y eso tiene que ser más o menos entre 1 y 2 metros, dependiendo de la potencia de los tendones. Una disposición análoga se adoptará si las ménsulas están constituidas por elementos prefabricados, como es la última de las imágenes. Entonces, en este caso se puede dejar una junta de pocos centímetros, 8 o 10, y se hormigona en el momento de la solidarización. Lo que es siempre muy importante es que cuando se hormigone la dovela de cierre, tenemos que evitar o eliminar los movimientos relativos entre los extremos de los dos voladizos. Porque si no, si los voladizos se están moviendo, ya sea por efecto del viento, por efecto de sobrecargas de construcción o por efecto del térmico, el hormigón a medio fraguar se nos partiría, se nos agrietaría. Por ese motivo, cuando se hormigona la dovela de cierre, lo que se hace es se coacciona un extremo contra el otro. Se hace un bloqueo de los extremos de los voladizos para que al menos hasta que el hormigón haya fraguado no haya movimientos relativos entre la punta de un voladizo y la punta del voladizo enfrentado. Y por último, vamos a hablar de los procedimientos de construcción en tableros cajón. Dejando aparte la construcción de tableros por dovelas prefabricadas, 4 son los procedimientos habituales para ejecutar tableros de sección cajón. Los puentes ejecutados sobre cimbras,
apoyadas directamente en terreno, que puede ser cimbra cuajada o cimbra porticada, los puentes empujados, los construidos mediante cimbras autolanzables y los puentes construidos mediante la técnica de voladizos sucesivos, que es prácticamente la única técnica que se utiliza para puentes por encima de 70 a 80 metros. Lo vemos en el gráfico siguiente, extraído de los apuntes de Salvador Moleón. El récord mundial de puente construido en cajón por avance en voladizo está en los 301 metros, el puente de Stolma, Noruega. Con el resto de procedimientos que hemos dicho, difícilmente se superan los 60-70 metros. Estamos viendo aquí una sección cajón construida sobre cimbra porticada, que es un conjunto de torres provisionales auxiliares hechas de cimbra, celosías, y unidas entre ellas pues unas vigas de tramo recto simples. Aquí vemos la ejecución también sobre cimbra, pero sobre cimbra cuajada, apoyada directamente en el terreno. Lo mismo que aquí, esta sección cajón, que es de canto variable en este caso, está apoyada sobre el terreno. Y tiene un tramo aquí porticado para dejar paso a una vía inferior. Los puentes empujados se pueden considerar como una cuasi prefabricación, tal que el tablero se independiza de las condiciones de acceso a las pilas, es decir, no hace falta, una vez que uno ejecuta la pila, se independiza totalmente de tener que ir por aquí debajo, es decir, no hace falta acceso. Entonces hay menos impacto sobre el medio ambiente. Este procedimiento, lógicamente, salvo excepciones, es válido para tableros de canto constante, nada más constante, y se alcanza a luces de entre 45 y 70 metros, con esbeltez de tablero menores a otros procedimientos, entre L16 y L18. Lo habitual en otro tipo de sistemas es L20avos. ¿Por qué tienen esa esbeltez? Pues porque son puentes que están muy solicitados durante su procedimiento constructivo. Todas las secciones del puente van a pasar durante el empuje alternativamente por zonas de máximo momentos negativos y zonas de máximo momentos positivos, con lo que vamos a tener que tener un pretensado muy centrado y un exceso de cuantías de pretensado. Por eso no se alcanzan luces demasiado grandes y por eso van muy pretensados con cuantías muy altas y tienen esbelteces pequeñas. Pues aquí el procedimiento típico de empuje, que es hay un parque de ejecución, una serie de gatos verticales y horizontales que van empujando el tablero. El tablero lleva una nariz que controla las deformaciones y controla también los esfuerzos en el tramo de hormigón. Y aquí vemos una fotografía de un puente cajón empujado en curva y con una nariz metálica, que es lo habitual. Obviamente resulta fácil empujar un tablero cuya directriz en planta es recta o una curva de radio constante. Si cuando tengamos una clotoide ya hay que recurrir a artificios para poder empujar la sección. Los puentes ejecutados mediante autocimbra, en estos puentes el tablero, al igual que en los tableros empujados, se independizan de las condiciones de acceso a las pilas y tienen pocos impactos sobre el medio. El procedimiento es válido sobre todo para tableros de canto constante o muy ligeramente variables. Se alcanzan luces de 45 a 70 metros con esbelteces entre L18 y L20 y para longitudes superiores a 400 metros para obtener el rendimiento económico máximo. Las cuantías de pretensado aquí son más pequeñas que los puentes empujados, puesto que todas las secciones que se hormigonan en su situación definitiva y por lo tanto optimizadas para los esfuerzos que va a haber en esas secciones. Y bueno, y vamos a terminar el tema con los reyes de los puentes en sección cajón, que son los puentes construidos por avance en voladizo, que es como se ve el esquema de construcción está en esta figura. Se construye una pila y luego con unos carros de encofrado móviles se van ejecutando y hormigonando in situ las distintas dovelas de forma simétrica. Hay una alternativa que son los puentes de dovelas prefabricadas, en los que se sustituye el carro de hormigonado por unos elementos de izado, transporte y colocación de las dovelas prefabricadas. Bueno, pues cuando los voladizos alcanzan su máxima longitud, pues se produce aquí pues su conexión entre ellos con la dovela de cierre. Vemos algunas fotos. El Chakenta Bridge en Rusia, puente de canto constante
bicelular, aquí lo veis, ejecutado por avance en voladizo y con pilas pantallas, porque son pilas de poca altura. Vemos aquí un esquema de un carro de encofrado, de un puente construido por voladizos sucesivos. Vemos aquí el Harpu Bridge en Noruega, a falta únicamente de la dobla de cierre y con los dos carros enfrentados. Y por último, una foto espectacular del Sheikh Khalifa Bridge en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, que son 3 cajones ejecutados en paralelo mediante la técnica de avance en voladizo. Muchas gracias.